Bueno, y la reforma lo confirma, o sea que se debe de desglosar IVA. A eso te refieres, ¿no? Bueno, repito, no estoy muy metido en el tema, pero sí me llamó la atención el comentario y bueno, supuse que a lo mejor se refería a cuando era un contribuyente que realizaba operaciones de manera exclusiva con público en general. Esa era la duda, ¿no? Pero bueno, acá Miguel y Jackie dicen que ellos siempre desglosan, ¿no? Pero bueno, Monse decía que no, por algo lo de haber dicho, ¿no? Entonces, me imagino que a la mejor era o que se refería a clientes o a contribuyentes que realizan operaciones exclusivamente con público en general. Bueno, es algo que ya luego lo checaré. Uh-huh. Los RIFs traen ese dilema existencial, dice Miguel. Sí, porque yo tenía la idea de que sí se desglosaba, pero a menos que te apegaras a la facilidad o al estímulo fiscal contemplado en la ley de ingresos de la federación, ¿no? En donde incluso para tener derecho a eso, pues sí, es un requisito el no desglosar IVA, si mal no recuerdo. Entonces, pensé que a eso se refería Montserrat cuando dijo ella, pues no, pues yo dije, pues está refiriéndose al decreto ese, ¿no? Al estímulo fiscal correspondiente. Sí, en el caso de arriba, bajo estímulos por facilidades, por facilitarle la vida. Pero solo los confunden. Sí, el RIF es un régimen que supuestamente debe ser simple, sencillo, accesible para todos, tal como decía Montserrat, se supone que no deberías de requerir incluso contador, ¿no? Que ellos lo deberían de llevar a cabo, pero que en realidad es más, se complica, ¿no? Está complejo en muchas disposiciones, ¿no? Que no es tan fácil para un contribuyente común y corriente, pues interpretarlo y aplicarlo de manera correcta, ¿no? Para arriba hay que tener doctorado y cobrar mínimo 2,500 mensuales. Pues sí, mínimo 2,500, falta que te lo quieran pagar, ¿verdad? Pero pues sí, efectivamente. Bueno, ok, vamos entonces a continuar con el tema. Estas son opciones prácticas, ya vimos el aspecto teórico de la notificación personal, en cuándo entra en escenario, por así decirlo, un citatorio y cuándo no. Y entonces algunas situaciones que yo he visto en mi práctica, o los he visto yo, me las han platicado algunas otras, cosas que les han ocurrido a personas que conozco, y las he enlistado, son un total de 15 situaciones diferentes que se me ocurrieron, o fue lo que me acordé en ese momento que preparé el material. Me parece que la última sesión nos quedamos, ahí habíamos visto las dos primeras, que se relacionan, son similares, y que es cuando pues el notificador no llega el día de la cita, ¿no? Recuerden que la cita siempre es para el día siguiente a una hora fija. Entonces, hay ocasiones en que el notificador no llega al otro día y llega posteriormente, al tercer día, al cuarto, a veces hasta una semana después, y ya con el argumento de que no haya podido ir por X o Z razones, ¿no? Entonces, y ya pretende notificar el acto en ese momento, pregunta por el contribuyente, no estaba, no te lo notifico a ti porque supuestamente ya existía. Entonces, como ya lo platicamos, es algo irregular, es algo que no está pegado a la ley, al procedimiento de notificación, y por lo tanto, si eso ocurriera, pues qué bueno para nosotros, ¿no? Porque nosotros no le vamos a decir que no te lo recibimos, ¿no? No nos vamos a poner aquí a pelear con él y decir, no, me tienes que volver a dejar un citatorio y regresar mañana. Pues no, si él quiere dejarlo ahorita, o notificarnos ahorita, esto, repito, nos conviene porque esto implica una violación al procedimiento de notificación que nos va a convenir a nosotros si es que así lo consideramos oportuno, ¿no? Esgrimir medios de defensa en contra del acto que nos están notificando, pues ahí ya tenemos una situación con la que podemos dejar sin efecto todo lo actuado, ¿no? Si nos están notificando una multa, pues ahí ya tenemos un elemento para dejar sin efecto esa multa por el hecho de que el notificador se presentó un día después, es decir, un día diferente, un día posterior a la fecha en que estaba la cita correspondiente, ¿no? Entonces, repito, si llegara el caso, no nos vamos a oponer a que lo notifique en ese momento, aunque sería irregular, y eso es lo que tenemos que tener o saber nosotros, ¿no? De que cuando esto ocurra, no nos conviene ponernos muy estrictos y que no tienes que reiniciar todo el procedimiento, ya que eso sería lo conducente. Tendría que reiniciar el procedimiento volviendo a dejar un citatorio en caso de que el contribuyente no estuviera en ese momento, claro, dejar un citatorio y regresar al otro día, ¿no? Eso sería lo conducente, pero
Si él nos notifica, pues no lo vamos a sacar de su error, evidentemente porque nos conviene. Igual cuando el dictador sí llega ese día, pero llega en una hora posterior a la que se había fijado en el citatorio correspondiente. Ahí también no le vamos a decir que no, pues notifica, nada más que evidentemente tendremos que revisar, cerciorarnos de que se asiente la hora real en que está actuando el notificador, ¿no? Que no le ponga la hora que tenía el citatorio. Y si se lo pone, pues nosotros a la hora de firmar el acta de notificación respectiva, ahí un ladito le ponemos recibido a la hora tal, para que de esta manera nosotros tengamos elementos de prueba de demostrar de que el notificador no se presentó a la hora fijada. Si eran a las 12 del día y llegó a las 12:30, pues debes de poner la hora de 12:30, que es la hora en que llegaste, si no le vais a poner que llegaste a las 12, ¿no? Y si él aún así lo hace y le pone a las 12, repito, a la hora de que nosotros firmemos de recibido el documento correspondiente, ahí le ponemos a un lado de nuestra firma, pues que lo estamos recibiendo, que el notificador se presentó a las 12:30 del día. Y esta es una manera de, repito, de tener un elemento de prueba de esta situación irregular, ¿no? El tercer caso es en el caso de citatorios dirigidos a personas morales. Ha habido controversia en relación al caso de las personas morales de si el citatorio debe de dirigirse al representante legal de la persona moral, pero dirigido, señalando el nombre del representante legal, o si no, es necesario que se indique el nombre del representante legal de la persona moral. Y esto ya ha sido resuelto por los tribunales en el sentido de que pues no se requiere que se ponga el nombre del representante legal, sino que basta con que el citatorio se dirija al representante legal de la persona moral, o bien a la persona moral como tal, Farmacéutica Morán SADCB, o bien al ciudadano o al señor representante legal de Farmacéutica Morán SADCB. Cualquiera de las dos formas sería correcto, aunque no señale a Juan Pérez, que es el representante legal de la persona moral. No se requiere. Repito, eso estuvo en juicio, en algunos momentos se peleaba el hecho de que no se identificaba al representante legal por el nombre, y en algunos momentos hubo resoluciones favorables a los contribuyentes en ese sentido, es decir, hubo tribunales que le dieron una razón al contribuyente señalando de que era necesario que en el citatorio se señalara pues el nombre del representante legal y no nada más dijera el representante legal así en términos generales. Sin embargo, hubo otros tribunales que decían que no era necesario, y al final hubo una sentencia del tribunal por contradicción de tesis en donde se dirimió o se fijó el criterio de que lo que es correcto es simple y sencillamente basta con que se señale representante legal, aunque no se indique el nombre del contribuyente, del representante legal, perdón. Esto porque pues la autoridad, aunque dice uno es que la autoridad debe de saber el nombre del representante legal, pues muchas veces, como se señaló en su momento, pues a veces no es así, y los representantes legales pueden cambiar en cualquier momento sin que la autoridad se entere o esté actualizado el dato correspondiente, y por lo tanto esto ocasionaría que hubiera un error, ¿no? De que llegara una notificación, dirigida a Juan Pérez, cuando Juan Pérez ya dejó de ser el representante legal de la empresa hace un buen rato, y el SAT no tiene actualizado sus datos, y entonces ya por ese simple hecho nosotros podríamos tener un medio de dejar sin efecto el acto por el hecho de que viene dirigido a una persona que ya no tiene relación con la empresa, ¿no? Entonces, es por ello básicamente de que se definió el criterio de que bastaba con señalarse al ciudadano representante legal de la persona X, ¿no? De la persona moral que se trate, ¿no? Entonces, cuando vean ustedes un citatorio de esta manera o un documento notificado dirigido al representante legal y no dirigido al nombre del representante legal, no hay problema, o sea, eso no va a ser motivo para nosotros de argumentarlo a nuestro favor como en un medio de defensa, porque seguramente lo vamos a perder, porque esto ya quedó definido en ese sentido que les acabo de platicar, ¿no? Sin embargo, como ya dije hace un rato, el citatorio puede venir dirigido sea a la persona moral directamente, o sea, Farmacéutica Morán S.A., o bien al representante legal de Farmacéutica Morán, pero en el caso de que el citatorio sea para entregar una orden de visita domiciliaria, ahí sí el requisito indispensable
no es de que el citatorio se deje a Farmacéutica Morán S.A.D.C.B., sino que debe de estar dirigido exclusivamente a representante legal de Farmacéutica Morán S.A.D.C.B. Eso solo en el caso de que te vayan a notificar una orden de visita domiciliaria. En ese caso, en el citatorio, sí debe de estar dirigido exclusivamente al representante legal, aunque, repito, no indiquen el nombre del mismo, pero sí debe de indicar representante legal de Farmacéutica Morán S.A.D.C.B. ¿Por qué esta distinción en el caso particular de que se pretenda notificar una orden de visita domiciliaria? Porque la visita domiciliaria, como ustedes bien lo saben, pues implica que la autoridad va a entrar a tu domicilio a revisar tus bienes, tus documentos, tu contabilidad, y como bien sabemos, el artículo 16 de la Constitución considera el domicilio como inviolable, ¿no? Es prácticamente sagrado, ¿no? Ahí no puede entrar nadie, salvo que haya una orden por escrito de autoridad competente que funde y motive el motivo de esa intromisión al domicilio, ¿no? Y entonces, por eso, cuando es una visita domiciliaria, es requisito que se indique, en este caso sería el nombre del contribuyente o bien el representante legal, vaya dirigido al representante legal, para que éste esté enterado de que se va a recibir una orden de visita domiciliaria y determine si cree conveniente estar presente cuando llegue el notificador al otro día a la cita, o bien no considere necesario estar presente y determine que sea cualquier otra persona en la empresa la que atienda el acto correspondiente, ¿no? La recepción de esa orden de visita domiciliaria, ¿no? Es por eso que se hace la distinción en cuanto a que cualquier otro documento que se pretenda notificar puede ir dirigido de manera indistinta a la persona moral como tal o al representante legal, pero que en orden de visita sí es requisito el que se dirija al representante legal y no únicamente a la persona moral como tal, ¿no? Entonces, eso es importante, vigilarlo en su momento, porque si así ocurriera, pues ahí tendríamos un elemento para alegar o a nuestro favor en caso de que luego controvirtiéramos los resultados de esa visita domiciliaria. ¿Ok? Punto 4, inexistencia de citatorio, que luego a veces, esto no me ha pasado a mí, pero esto me lo contó una amiga a la que por cierto le pasa de todo, que un cliente de ella un día, cerró el negocio, estaba cerrando bajando la cortina metálica y que vio ahí en la banqueta un documento que vio el logo del SAT y por curiosidad, porque vio el logo del SAT, lo recogió y vio que era un citatorio dirigido a él perfectamente, pero que no se lo habían notificado, o sea, nunca había entrado el notificador al negocio a buscarlo y notificarlo como se debe de hacer, sino que simplemente lo había dejado ahí en la banqueta. Entonces me dice que le decía a su cliente, ¿y esto qué le hago con esto? Pues pues nada, o sea, eso implica que no te han notificado, porque ya vimos en su momento el procedimiento que debe de seguirse, ¿no? Entonces, y dentro de ese procedimiento no está la posibilidad de que el notificador pueda dejar el citatorio ahí en la banqueta o pegado ahí en la pared, ahí en la calle, no existe esa posibilidad. Entonces, el hecho de que ahí lo haya encontrado de casualidad, así como lo recogió, pudo no haberlo recogido, pues no implica nada, o sea, no estás notificado por ese hecho, no estás enterado, perdón, del citatorio, y por lo tanto, si al otro día, ya no me acuerdo si el citatorio era de ese mismo día o era un citatorio de una fecha que ya habían pasado varios días, honestamente no me acuerdo ahorita, pero la cuestión es de que si esto ocurriera, pues no existe citatorio, o sea, y si al otro día llegara el notificador indicando, es que aquí dejé un citatorio y ya te voy a notificar el acto, eso sería ilegal totalmente, ¿no? Porque no existe el citatorio como tal, no está notificado realmente, ¿no? Entonces, ese es el efecto de que no se deje, de que por ahí lo encontremos de casualidad, o igual, a veces, esto sí alguna vez lo vi, el segundo punto, en el que el contribuyente alegaba de que no había existido un citatorio previo a la notificación del acto, más sin embargo, la autoridad en su contestación a la demanda que se presentó en su momento, ella alegaba de que en el documento donde se notificó el acto, ahí se señalaba que había precedido citatorio.
entonces que ya con eso se daba por comprobado el hecho de que sí había existido un citatorio. Esto también es falso, ¿no? O sea, el hecho de que en el acta de notificación se señale de que